Espíritu Santo, regálale unas palmas al Padre, Hijo y Espíritu Santo esta tarde, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Porque Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo milagros esta noche. Hoy Espíritu Santo, hoy Espíritu Santo, gracias. Oh, gracias Espíritu Santo. Oh, gracias Espíritu Santo. Oh, gracias Espíritu Santo. Puede sentarse. Los que pueden sentarse, que se sienten, ¿no? Hay unos que no se pueden pero ni parar todavía. Déjeme decirle que estamos contentos, agradecidos por lo que Dios ha hecho este fin de semana. Una noche muy amena, y quiero compartir la palabra de Dios esta noche con cada uno de ustedes. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios esta noche. Ponga sobre sus pies, si no se ha cansado. Los que puedan ponerse de pie, acompáñeme a Romanos 8. Romanos 8, del 1 al verso 5. ¿Llegaron? Leemos verso cada uno y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los hijos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Levante la mano esta noche ahí. Padre Celestial, háblanos. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Padre Celestial, de tu pueblo, para que pueda recibir tu palabra, lo que tú tienes esta noche para ellos, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, que hables a través de mis labios, que seas tú, Padre Celestial, que hables al corazón, Padre Celestial, de cada uno de tus hijos, Padre Celestial, y que seas tú el que traiga revelación e entendimiento, Padre Celestial, de tus principios que vamos a compartir esta noche, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Puede sentarse. Algo muy maravilloso del amor de Dios es que cuántas veces nosotros muchas veces le fallamos a Dios. Cuántas veces nosotros muchas veces venimos y en nuestra debilidad como ser humano muchas veces nosotros le fallamos, y Él nos sigue perdonando una y otra vez. Y cuando Dios manifiesta su amor para con nosotros, por eso el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Cuando nosotros leemos un pasaje de la palabra de Dios y encontramos de que ninguna condenación hay, dice, para los que andan, dice, conforme la carne, porque ya están en Cristo Jesús. ¿Va que así dice? No. ¿Cómo dice? Los que andan conforme la carne. ¿Cómo dice? Dice que los que andan conforme el Espíritu. Dice, porque son hijos de Dios, ya no hay ninguna condenación. Entonces el hombre y la mujer de Dios, hermano, tiene que aprender en su diario vivir y andar en el Espíritu, y no caminar bajo el pecado de la carne.
En el tiempo que estamos viviendo, hermano, déjeme decirle que cuando nosotros caminamos en el Espíritu, van a haber frutos del Espíritu. Van a haber frutos de un verdadero arrepentimiento, de obras espirituales, de frutos espirituales. Pero cuando nosotros, hermano, jugamos con el pecado, jugamos al cristianismo, hermano, tenemos una condenación que va a venir para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos: ninguna condenación hay. Hermano, cuando nosotros caminamos en el Espíritu y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, no va a haber ninguna condenación, porque nosotros, que somos los hijos de Dios, somos transportados y guiados a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, y que se haga palpable aquel pasaje que dijo Jesús: me voy, pero les voy a enviar al Consolador, al que los guía a toda verdad. Amén. Entonces, cuando Cristo Jesús dijo eso, quiso decir que nosotros teníamos que andar en el Espíritu y no andar en la carne. Porque muchas veces nosotros, hermano, queremos jugar a ese estilo de que si la carne se siente satisfecha. Eso le enseñábamos a los hombres en este retiro. Porque muchas veces, hermano, queremos andar nosotros, volvernos carnudos, hermano, carnales nosotros. Queremos que Dios se manifieste solo cuando lo necesitamos. Sí. Solo cuando estamos pasando la prueba necesitamos a Dios y queremos caminar en ese momento. Y nos volvemos, hermano, hasta profetas y declaramos y hablamos en lengua, pegamos 2 patadas en el piso y queremos que el Espíritu Santo se manifieste en ese momento. Después seguimos viviendo en la carne nuevamente. Pero cuando usted vive en el Espíritu, hermano, usted camina con el Espíritu Santo, hermano, usted tiene poder para vencer las tentaciones, tiene autoridad para rechazarlas, tiene poder usted para cancelarlas. Pero cuando usted aprende a vivir, hermano, en el Espíritu, usted aprende a caminar en el Espíritu, ya no hay ninguna condenación, porque usted ha aprendido a caminar en el Espíritu. Y vivir una vida, hermano, que le agrada a Dios. Mire lo que dice el verso 2. Dice: porque la ley del Espíritu, dice, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche bien, lo ha librado a usted del pecado que ha sido citado por la ley. Hermano, lo ha librado del espíritu de muerte, del pecado que el mundo ofrece. Cuando usted aprende a caminar bajo el poder del Espíritu Santo y usted se deja guiar por el Espíritu Santo, y todo lo que hace, hermano, usted lo hace bajo la guianza del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos, hermano, a hombres, hermano, que han pasado una y otra situación, hermano, nos compartíamos con hombres allá, hermano, en momentitos, en segunditos que ellos querían compartir con nosotros, hermano. Decían: hermano, hemos tenido tiempos que no sentimos la presencia de Dios. Tenemos meses que no sentimos al Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué llega a suceder eso? Porque muchas veces, hermano, perdemos la comunión con el Espíritu Santo, con su presencia, hermano. Entonces se manifiestan las obras de la carne, porque lo espiritual trae a mermar en nosotros y lo carnal se comienza a aumentar al mismo tiempo. Pero cuando nosotros, hermano, caminamos bajo los principios de la palabra, Dios manifiesta su poder con cada uno de nosotros. Manifiesta, hermano, lo que Él quiere para con nosotros. Por eso dice: porque la ley, dice, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, para los que están en Cristo Jesús, hermano, Cristo Jesús con su muerte nos libró del pecado que estaba citado por la ley.
Pero cuando usted y yo aprendemos a vivir, hermano, bajo el Espíritu Santo, ya no es esclavo de la ley. ¿Cuántos ya no quieren ser esclavos más de la ley? Cuando nosotros aprendemos, hermano, a vivir una vida santa delante de Dios, cuando nosotros aprendemos a guardarnos para Dios, el Espíritu Santo, hermano, está tan sensible en nosotros que entonces sí sentimos la presencia de Dios. Dice el verso 3. Dice, porque los que era imposible para la ley, por cuanto era débil, dice, por la carne, Dios, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne, dice, de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó el pecado en la carne. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Hermano, Dios envió a su Hijo, hermano, en semejanza de nosotros, hermano. Y Jesús sintió el pecado que lo tocaba, hermano. Pero Jesús sabía su compromiso que tenía para con el Padre. Y Él guardó, hermano, hasta la muerte. Le enseñábamos un principio allá a los hombres, que cuando Jesús descendió a ser bautizado en el Jordán, dice que los cielos, dice que se abrieron. Y cuando los cielos se abrieron, dice que se escuchó una voz: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. La versión al día dice: este es mi Hijo, dice, contemplado. La versión de las Américas dice: este es mi Hijo mimado. Hermano, cuando nosotros obedecemos a Dios, caminamos en el Espíritu Santo, hermano, usted se vuelve un hijo y una hija mimada de Dios. Y cuando usted es un hijo mimado del Padre, el Padre le concede a usted todo lo que usted pide. Porque nosotros muchas veces hemos caminado, hermano, en la carne. Hay muchas peticiones que Dios no ha contestado en nosotros. Hay muchas peticiones porque muchas veces nosotros, hermano, caminamos más en la carne que en el Espíritu. Y Dios, hermano, quiere que seamos sus hijos mimados, sus hijos contemplados. Cuando le pidamos algo, Él lo hace. Entonces nosotros, hermano, tenemos el deber, la responsabilidad de caminar en santidad en el Espíritu Santo. Trabajar, crecer y hacer al mismo tiempo en la obra de Dios, hermano, se requiere de mucho sacrificio, de mucha entrega, hermano, de mucha oración, de mucho ayuno. Ay, no, se necesita mucho sacrificio. Pero si tú estás agarrado de la mano de Cristo y Cristo agarrado a la mano del Padre y estás agarrado de la mano del Espíritu Santo, todo se te es fácil. Amén. Todo se es fácil. Todo se es fácil. Pero el mundo está condenado, hermano. El mundo afuera está condenado por el pecado que se mueve en el mundo. El mundo está condenado, hermano. Y el mundo necesita a Jesucristo. El mundo necesita escuchar verdaderamente que Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros los pecadores. Jesús murió en la cruz del Calvario, hermano, sin importar cuánto pecado había en nosotros. Él no se reservó nada, hermano. Nada. Él se entregó completo. Tal vez tú eres un amigo, una amiga que estás en esta noche aquí. Dios envió a su Hijo sin reservarse nada, por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de los que estamos aquí. Y Cristo Jesús quiere librarte de las obras de la carne, quiere limpiarte, purificarte, pero es necesario que creamos y que lo confesemos que Él es nuestro Salvador. Cuando nosotros, hermano,
trabajamos y andamos en el Espíritu, Dios es el que se manifiesta en cada uno de nosotros. Dice verso 5, dice, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos piensan en las cosas del Espíritu? Amén. A veces piensan en las obras de Facebook, en Instagram, ¿sí? En Twitter, en lo que va a decir el tal canal de televisión y todo eso, ¿sí? Pero los que andan, hermano, y piensan, hermano, en el Espíritu, hermano, ya no andan en la carne. Nosotros, hermano, somos llamados a transportar la presencia del Espíritu Santo, a tener un compromiso de responsabilidad para transportar la presencia del Espíritu Santo. Por eso me llama la atención lo que dice el verso 5, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu Santo piensan. Y pensar en el Espíritu Santo, hermano, 24/7, es un reto y un deber para cada uno de nosotros. Para la juventud de la misma manera. Es un reto para cada uno de nosotros de vivir y ser guiados por el Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 6, porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7, por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuche bien, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escuche bien, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando nosotros, hermano, Dios nos habla a través de su palabra, muchas veces nosotros no sentimos al Espíritu Santo, porque como hay mucha obra carnal en nuestra vida, el Espíritu Santo decide mejor, ¿sabe qué? No vivir dentro de ti, sino ser tu vecino. Tú caminas y Él camina como tu vecino. Ya no camina dentro de ti. Y ya no sientes su presencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es amigo con las obras de la carne. Jesús no es amigo de la obra de la carne. Dios no es amigo de la obra de la carne. Porque la palabra declara que sin santidad, dice, nadie en aquel día que usted fallezca y que yo fallezca, no vamos a ver a Dios manifestarse. Pero si usted se guarda, hermano, en santidad para Dios, entonces vamos a ver a Dios. Amén. Entonces Dios nos está llamando a que nos volvamos un pueblo santo, hermano. Un pueblo apasionado por su presencia. Un pueblo apasionado por su Santo Espíritu. Un pueblo apasionado por la santidad. Que no caminamos nosotros conforme a la carne, hermano. Nosotros no somos esclavos del pecado. Porque cantar esa alabanza que dice, ya no soy un esclavo del temor, porque yo soy hijo de Dios. Es fácil cantarlo. ¿Qué tal vivirlo? Y Dios nos está llamando en el tiempo que estamos viviendo a tener un tiempo, hermano, de reflexionar y hacer un cambio en nuestras vidas. Hacer una transformación, hermano. Entregarle nuestro matrimonio a Dios. Entregarle nuestros hijos a Dios. Entregarle nuestro hogar completo a Dios, hermano. Y todo lo que hacemos y todo lo que poseemos, entregarlo a Dios, santificarlo, purificarlo, para poder ver la obra del Espíritu Santo manifestada en nosotros. Dios nos quiere llevar a nosotros, hermano, a poder ser totalmente libres de una manera sobrenatural. Y dice en el verso 9,
Lo que leíamos, si es que el Espíritu mora en vosotros, dice, y al final del 9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, dice, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de, ¿qué dice? De la justicia. Verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, dice, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso, hermano. Compartía con nuestro pastor por teléfono el día de ayer. Me comuniqué con él y él me decía, hermano Elmer, yo se sentía triste, ¿no? Él le tenía mucho cariño a su suegra, ¿no? Y él me decía, hermano Elmer, la única tranquilidad que me da en mi corazón es de que yo estoy 100% seguro dónde se encuentra ella. Hermano, cuando morimos, hermano, el reto no es usted luchar aquí, hermano. El reto es cuando nos presentamos delante de Jesús. ¿Qué Jesús nos va a decir? Amigo que estás en esta noche, si tú mueres esta noche y te presentas delante de Jesús, ¿qué Jesús te va a decir? ¿Qué tú le contestarías a Jesús? Cuando te diga, fuiste a ríos de agua viva, te predicaron la verdad, te predicaron mi palabra y no recibiste mi palabra. No me recibiste como Salvador. Entonces dice la palabra que en la puerta dice que va a ser el crujir y el lloro. Porque dice, apartados de mí, yo no os conozco. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir en santidad, hermano, como cristianos ya no podemos estar jugando nosotros que hoy soy espiritual y mañana carnal. Dios nos está llamando a vivir en un tiempo de santidad, de purificación y no ser participantes, hermano, de las obras del mundo. En el tiempo que estamos viviendo, hermano, este mes se celebra uno de las fiestas, yo creo que una de las fiestas grandes de aquí, de estilo de vida de Estados Unidos. Y muchas veces hay muchos cristianos que aún se atreven a ponerle un disfraz a su hijo. Y quieren que el Espíritu Santo se manifieste en sus hijos. Hay muchos cristianos que muchas veces, hermano, no le pone un disfraz, pero sí lo lleva a traer dulces. Pero no le pone el disfraz. Pero sí se comen los dulces. Entonces nosotros, hermano, no podemos nosotros participar lo que el mundo nos ofrece. Dios nos ha llamado a nosotros como un pueblo santo. Porque Él va a venir por una iglesia, dice, sin arruga y sin mancha en el día que Él descienda en una nube. Dice que va a venir y dice que va a recoger a su iglesia, hermano. Y cuando eso suceda, yo espero estar listo para que Él me recoja. Amén. ¿Cuántos quieren estar listos? Muramos a las obras de la carne entonces. Muramos para ver el poder de Dios manifestarse en nosotros, hermano. Entonces dice que de la misma manera que aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, así también Él nos va a levantar a nosotros, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Verso 12. Así que, hermanos, dice, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si vivimos, dice, por el Espíritu, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. Cuando hacemos morir las obras de la carne.
nos hacemos ser llamar hijos de Dios, hermano. Si usted se llama ser hijo de Dios, no debería usted demostrar todavía aún obras de la carne. Y Dios, hermano, desprecia, detesta el pecado. Él lo ama a usted, Él me ama a mí. Pero si yo hago pecado, Él no ama el pecado. Él nos ama a cada uno de nosotros. Pero cuando se manifiesta una obra de la carne, Él la detesta, a Él no le agrada. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a vivir guiados por el Espíritu, porque Él mora en nosotros y la salvación de Jesús también mora en nosotros. Verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando tú recibes a Jesús, y lo recibiste tal vez décadas atrás, no recibiste el espíritu de esclavitud, sino que recibiste el espíritu de la libertad en Cristo Jesús. Y a eso Dios nos está llamando, hermano, a poder vivir una vida de libertad en su reino, de libertad en su obra. Pero tenemos que aprender a vivir guiados por el Espíritu. Y esa palabra se la escribe el apóstol Pablo a los romanos, hermano, porque en ellos estaba manifestando diferentes cosas. Y esa palabra fue hace décadas, miles de años. Pero hoy, hermano, nos la está dando a nosotros para que aprendamos a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. No permitir que las obras de la carne nos lleven al infierno.